Estamos en estos días de julio, recordando los días de julio de hace 200 años, cuando el ejército patriota había remontado el páramo de Pisba, había llegado a Paya, donde se había destruido una guarnición realista que se encontraba custodiándolo. Llega el ejército a Socha, desnudo, hambriento. Los habitantes de Socha son los primeros de tenderle la mano al ejército patriota. Inclusive el cura los reúne en la iglesia y hace que todos se desvistan para entregarle sus vestiduras al ejército patriota. Y comienza una correría por los campos de Boyacá enfrentando al ejército de Barreiro, un ejército bien entrenado, un ejército capaz, que fue sorprendido porque nunca esperaron, nunca, que hubiera este movimiento del Libertador. Jamás lo esperaron por el páramo de Pisba. Fue una gran sorpresa, pero empiezan los movimientos. Barreiro abandona Sogamoso, pasa a Corrales y a Gámeza. Luego, como el ejército patriota lo persiguiera, se fortifica en la peña de Tópaga y en los molinos de Tópaga. Ahí hay un combate de 8 horas. 8 horas. Estamos hablando de julio del año de 1819. Y entonces Barreiro se retira y los patriotas se van a Gámeza y a Tasco, donde esperan la llegada de la Legión Británica que se ha quedado atrás. Recuerda que vendría comandado por el coronel Rooke y que el coronel Rooke se cubriría más tarde de gloria en esta que fue la patria, su patria verdadera, donde dejó sus hijos y donde dejó su sangre. Bolívar atraviesa el Chicamocha y llega a los valles de Serinza. Atraviesa el Chicamocha y llega a los valles de Serinza. La acogida del pueblo fue llena de cariño, lleno de afecto. Ahí empieza el Libertador a mejorar la remonta de su caballería, que recordemos que en el ascenso al páramo de Pisba no se salvó un solo caballo, ni uno solo. Y la carga que pudo llegar llegó a hombros de los valerosos llaneros que salieron de sus zonas tórridas a estos páramos congelados. Serinza pues fue un descanso para el ejército, pero donde Bolívar no paraba un minuto de organizar, de mandar, de dirigir. La capacidad creadora de Bolívar, formando un ejército de la nada, un ejército de unos hombres que venían derrotados por los páramos, que venían en la peor de las condiciones, sin vestido. ¿Cuántos murieron en la travesía? El Libertador estaba en todo. El 20 de julio, es decir, día de la conmemoración del grito de independencia, el ejército está en las llanuras de Bonza. Mientras tanto, Barreiro no abandona sus posiciones. Llanuras de Bonza, 20 de julio, nos estamos aproximando al 25 de julio, donde tendremos un encuentro histórico, el encuentro en el que realmente se decide la libertad y la independencia de Colombia. Estos movimientos por estos campos boyacenses quedarían para la historia, porque son movimientos estratégicos de un ejército derrotado que empieza a recibir, derrotado por las inclemencias del tiempo, por las dificultades de la travesía por el páramo de Pisba, pero estaba Bolívar al frente. Y ese ejército empieza a armarse, a recibir caballerías, a estar en condiciones de combatir con el ejército español. Recuerden la época. Había terminado ya la guerra de independencia de España y España había sido vencedora en Arapiles, en Bailén, en Vitoria, de los ejércitos franceses que eran los más poderosos del mundo. Contra ese ejército, el vencedor de los invencibles,
tendríamos que enfrentarnos en estas condiciones. Ya se aproxima la batalla del pantano de Vargas.